Entran admitidos antes y ya ha iniciado la grabación. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, sede de la Corte Constitucional. Les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y de evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, es importante realizar las siguientes recomendaciones previas a iniciar esta capacitación. Le recordamos a todos los participantes que deben ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y su apellido. Por favor, solicitamos de la manera más cordial no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat les enviaremos el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar todos los datos solicitados. Les recordamos a todos nuestros participantes que este es el único medio por el cual se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos también solicitamos que se encuentren en silencio para poder evitar interferencias. Para la sección de las preguntas, se las debe plantear únicamente por escrito. Por favor, pueden enviarnos sus preguntas o dudas al chat del Zoom. Les recordamos que las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de nuestro expositor. Para iniciar con la actividad académica, damos la bienvenida a la doctora Joana Egas. Ella es abogada con su especialización en Derechos Humanos por la Universidad San Francisco de Quito. Ha trabajado en la Cruz Roja Ecuatoriana, Corte Nacional de Justicia y en la Secretaría de Derechos Humanos. Actualmente es asesora en la Corte Constitucional del Ecuador. A continuación, cedo la palabra a la doctora Joana Egas, quien esta tarde abordará una temática muy importante referente al control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dentro de este programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Doctora, bienvenida. Voy a iniciar con su ponencia. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. El control de convencionalidad es un tema muy importante debido a que es algo que se debe realizar por parte de todas las funciones judiciales, como vamos a ver, por lo que es importante que todos los funcionarios públicos, ya sea servidores judiciales, como fiscales o cualquier otro servidor público, esté consciente y tenga el conocimiento suficiente para poder saber cómo aplicar el control de convencionalidad, qué significa y cuáles son las obligaciones internacionales de las cuales deviene este control de convencionalidad. Una vez dicho esto, les quiero también pedir que antes de iniciar la presentación, yo voy a empezar a compartir pantalla, pero si es que tienen alguna pregunta durante cualquier momento de la intervención, si es que algo no está claro o hay algún comentario al respecto, si es que yo no veo que están alzando la mano, les pido que me interrumpan quitando el mute del micrófono para poder hacer la conversación más dinámica. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla en este momento y vamos a poder dar inicio a la presentación. A ver, la idea de esta presentación del día de hoy es que primero analicemos los aspectos generales del control de convencionalidad. Entonces vamos a hacer un reconocimiento de los antecedentes históricos, qué caso fue el que originó el control de convencionalidad, los tipos de control de convencionalidad que han sido identificados a nivel de la jurisprudencia internacional emitida por los organismos de protección de derechos. Y luego vamos a analizar ya más en concreto las decisiones, tanto del sistema interamericano como de la Corte Constitucional. Entonces, antes de continuar, lo que les quiero pedir es si es que alguna vez han escuchado sobre el control de convencionalidad y si es que sí lo han hecho, ¿cuál es la funcionalidad de este control? Si es que alguien se anima por ahí.
Creo que no tenemos quórum en este momento, pero bueno, vamos a ir aprendiendo sobre qué implica el control de convencionalidad. Iniciemos entonces con los aspectos generales. ¿De dónde nace esta obligación de hacer el control de convencionalidad? Ya vamos a ver de dónde nace a nivel de la jurisprudencia interamericana, pero es importante que entendamos de dónde partimos a nivel nacional. Entonces, nuestra Constitución tiene 2 artículos que nos van a permitir entender el alcance de este control. El uno es el artículo 11 de la Constitución, que establece que los derechos contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación. Y el otro es el artículo 426, que en cambio establece que los jueces y servidores públicos deben aplicar las normas constitucionales y aquellas previstas en instrumentos internacionales de derechos humanos de manera directa. Esto es conocido también como el bloque de constitucionalidad, que lo que implica es que aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como las interpretaciones que los organismos autorizados han hecho de estas, son parte de la Constitución. Por ende, cualquier acto normativo o cualquier acto administrativo debe guardar relación y debida coherencia con estos estándares que hayan sido establecidos, ya sea por interpretación, por uno de los organismos de protección de derechos o por los mismos derechos. Entonces, por eso, de hecho, se cree que no existe como vacíos en este sentido, o sea, no podrían, un servidor judicial no podría alegar que hay una falta de norma para poder aplicar sí, aplicar un derecho que está contenido en un instrumento internacional. Ya vamos a ver luego con ejemplos a qué me refiero, pero por ejemplo, si es que una persona está alegando que se le ha vulnerado el derecho al doble conforme, esto lo vamos a ver más con mayor precisión, pero nosotros vemos la Constitución y en la Constitución no está como reconocido como tal este derecho, o sea, está reconocido el derecho a recurrir, pero no el derecho al doble conforme. Pero si una persona está diciendo, en este caso me vulneraron el derecho al doble conforme y vemos como que el sistema como tal no está diseñado para garantizar este derecho, entonces en ese momento cualquier servidor judicial, en este caso, tendría que hacer un control de convencionalidad y podría decir, esto ya lo resolvió la Corte, pero si es que no lo hubiese hecho la Corte, en teoría cualquier funcionario judicial hubiera podido decir, ok, entonces el derecho al doble conforme que está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es aplicable en este caso y a esta persona no se le reconoció el derecho al doble conforme. Entonces ahí vemos cómo, a pesar de que parecería que hay un vacío porque no está reconocido este derecho como tal en la Constitución, no existe un vacío como tal porque este vacío puede ser colmado a través de la aplicación directa de los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces existen quienes consideran que este es como el reconocimiento del control de convencionalidad que se encuentra en nuestra Constitución, que los jueces deben hacer este ejercicio de que al momento en el que están aplicando normas y valorando un caso, deben también hacerlo no solo como en respeto a la Constitución, sino también en respeto a los derechos contenidos y consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, este es un primer antecedente. Pero luego es importante comprender de dónde viene esta obligación del control de convencionalidad a nivel internacional. Existen quienes consideran que este control de convencionalidad proviene de 2 principios reconocidos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El primero es el pacta sunt servanda. Esto implica que lo pactado obliga y de buena fe. ¿Qué significa esto? Esto significa que los estados, al momento de ratificar un tratado o un convenio internacional, se obligan por el contenido de ese tratado. Y no solo que se obligan, sino que lo van a cumplir y deben además adoptar medidas a nivel interno, ya sea
modificar legislación, derogar normas, emitir nuevas normas para que su legislación nacional esté acorde al tratado internacional que acaban de suscribir. El segundo principio es que está prohibido que un Estado alegue que no puede cumplir una norma de un tratado internacional en razón de una norma de su derecho interno, porque justamente como en complementariedad entre estos dos principios, un Estado no lo podría hacer, sino que por el pacta sunt servanda se obliga a que va a cumplir el contenido de esas normas y luego no puede decir no puedo cumplir porque tengo una norma que se contrapone a ese tratado. Si es que ese fuera el caso, antes de ratificar el tratado, lo que el Estado debe hacer es efectuar, por ejemplo, decir, esto yo no voy a cumplir, una suerte de denuncia de determinadas normas que no va a poder cumplir. Entonces, esto es lo que nos trae como a nivel internacional la comprensión respecto a el control de convencionalidad como su origen. Luego también tenemos el origen, en cambio, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y si es que ustedes revisan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no hay un artículo como tal, no hay una norma que diga de manera expresa debe hacerse control de convencionalidad. O sea, ustedes pueden revisar, la Convención Americana tiene varios, reconoce varios derechos, establece obligaciones internacionales de respeto, de garantía, de adopción de medidas, establece la jurisdicción contenciosa de la Corte, etcétera. Pero en ningún momento se puede encontrar un artículo que se refiere expresamente a esta obligación. ¿Y cómo es que llegamos a establecer entonces que hay un control de convencionalidad? Porque a nivel de la jurisprudencia interamericana, la Corte ha ido analizando de manera progresiva, a través de sus sentencias, qué implican las obligaciones contenidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. ¿Qué dicen estos artículos? El primer artículo se refiere a la obligación de respeto de los derechos humanos. Entonces dice, todos los derechos reconocidos en esta convención deben ser respetados y garantizados sin discriminación alguna en razón de la raza, de la religión, etcétera. Entonces, aquí está como las dos primeras obligaciones. Y luego, el segundo artículo lo que establece es la obligación de adopción de medidas, que son las medidas que debe adoptar deben adoptar los estados para poder hacer realidad los derechos. Entonces, los estados se comprometen a adoptar medidas. Y como les decía, adoptar medidas puede significar varias cosas. Puede significar derogar normas, puede significar emitir nuevas normas, de forma tal que la legislación interna esté acorde y no se contraponga a los preceptos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, a raíz de estos dos artículos que contienen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es que la Corte Interamericana decidió ir desarrollando de manera progresiva el control de convencionalidad. Y aquí comenzó diciendo, ya lo vamos a ver con qué casos, pero comenzó diciendo que hay dos tipos de controles. El uno es un control concentrado y el otro es un control difuso. ¿Qué significa el control concentrado de convencionalidad? Ese es aquel realizado propiamente por la Corte Interamericana, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es quien le ha otorgado la competencia a la Corte para poder realizar este tipo de análisis. Entonces, la Corte es la competente para revisar las actuaciones de los jueces nacionales y de los funcionarios públicos en general, incluyendo como el control de convencionalidad, siempre y cuando ese análisis derive en la compatibilidad entre las actuaciones nacionales y lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que la Corte ha hecho es verificar si es que normas
y si es que actuaciones del poder de un Estado son acordes a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya lo vamos a ver un poquito más detalladamente con casos para que comprendamos de mejor manera, pero a eso se refiere el control concentrado. O sea, el control concentrado de convencionalidad es aquel que hace netamente la Corte Interamericana en razón de que es la competente en virtud de la obligación, en virtud de la competencia otorgada por la Convención Americana. Luego también tenemos el control difuso de convencionalidad y este es en el que nos vamos a centrar nosotros del día de hoy. Este control consiste en el deber de todas las autoridades judiciales. Es importantísimo entender que o sea, cualquier servidor público tiene la obligación de efectuar un control de convencionalidad. Y aquí lo que se hace es analizar la compatibilidad entre los actos y las normas nacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en general las interpretaciones sobre un derecho que haya hecho la Corte Interamericana. Entonces, este control implica de alguna manera reconocer la relevancia y la pertinencia de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico. Y algo a resaltar aquí es que cuando un Estado ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos los representantes del Estado, que como les decía, cualquier funcionario público es un representante del Estado a nivel de este control de convencionalidad, todos estos funcionarios públicos están sometidos a lo establecido por la Convención Americana, lo que les obliga a velar por que las disposiciones de esta convención no sean mermadas por la aplicación de leyes que sean contrarias al objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, al momento en el que un juez nacional o un funcionario realiza este control difuso de convencionalidad, no solo actúa en virtud de o en actuación o con base en su propio cargo, sino que lo hace a su vez como una suerte de juez interamericano, por ejemplo, porque se está convirtiendo de primera mano en el propulsor y más adecuado protector de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y de hecho, no hacerlo, o sea, no hacer este control de convencionalidad, podría derivar, por ejemplo, en una responsabilidad internacional si es que esta falta de control de convencionalidad deriva en una violación de derechos. Entonces, podría haber incluso un vínculo de la omisión de efectuar el control de convencionalidad podría derivar en responsabilidad internacional del Estado. Entonces, ahora sí, una vez entendido esto, que hay esos dos tipos de controles, y que nos vamos a ver nosotros a centrar en el control difuso, podemos continuar. ¿Cómo ha sido la evolución de este control de convencionalidad? A ver, muchos creen que inició con el caso Suárez Rosero, de hecho este es un caso contra Ecuador. Este caso dio origen debido a un allanamiento y una ejecución que se efectuó en contra del señor Suárez Rosero por parte de una redada de militares en el Ecuador. Y aquí lo que la Corte hizo es que por primera vez hizo un análisis en abstracto y analizó si es que una norma del Código Penal vigente en ese momento era compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo que la Corte concluyó es que no era compatible porque no establecía las garantías suficientes. Entonces, esta es la primera vez que la Corte como que se atrevió a hacer este control de convencionalidad, antes no lo había hecho, pero en este control la Corte se centró en el control concentrado. O sea, es el que hace la Corte Interamericana netamente, que les había explicado antes. Luego, en cambio, en el caso de Barrios Altos en contra de Perú, la Corte Interamericana analizó una ley de amnistía emitida por Perú y la Corte dijo, esta ley de amnistía, como garantiza la impunidad, esto se contrapone con las obligaciones de respeto de los derechos humanos, porque una de esas obligaciones es también el investigar, sancionar crímenes cometidos contra los derechos humanos. Y dado que esta ley de amnistía no lo permitía, entonces la Corte Interamericana decide
declarar la nulidad de esta ley de amnistía. Entonces, esto es como el segundo momento en el que la Corte se atreve como a analizar la convencionalidad entre una norma interna y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego, como en el 2004, el juez Sergio García, dentro de dos sentencias, dentro del caso Mirna Chan y el caso Tibi, hace igual un análisis en un su voto concurrente, y lo que dice es que, por ejemplo, en el caso de la señora Mirna Chan, que la ejecución de esta señora producida en Guatemala fue consecuencia de una operación de inteligencia militar, y que esta situación fue como agravada por parte del Estado guatemalteco. Y lo que el juez en lo que el juez centra su voto concurrente es en el hecho de que se debe hacer un control de convencionalidad. Entonces dice, los análisis que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos se asemejan un poco a aquellos realizados por las Cortes Constitucionales, los tribunales constitucionales, ya que los tribunales constitucionales analizan los actos impugnados a la luz de las normas, de los principios y de los valores contenidos y consagrados en la Constitución. Entonces dice, contrario a este análisis, en cambio, la Corte Interamericana lo que debe hacer es analizar los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios, derechos y valores de los tratados en los que funda su competencia la Corte Interamericana. Entonces, dice aquí, los tribunales constitucionales velan por la constitucionalidad, mientras que los tribunales internacionales deben velar por la convencionalidad. Entonces, es como el primer antecedente en el que ya se empieza a hablar un poco de control de convencionalidad. Todavía no de manera clara, como ya lo vamos a ver más adelante, pero son estos baby steps que se empezaron a dar en su momento. Y vemos también cómo, o vemos la importancia de los votos concurrentes de los jueces, de cómo pueden ir transformando la jurisprudencia, porque en ese momento, claro, él no logró que se incluyan estos párrafos en las sentencias de Mirna Chan ni del caso Tibi, sino que a través de su voto salvado logró que esto se vaya desarrollando. Luego, el caso que es, digamos, el origen verdadero y al que se le atribuye el nacimiento del control de convencionalidad, es esta sentencia del caso Almonacida de Arellano en contra de Chile en el 2006. En este caso, lo que la Corte Interamericana determinó fue que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces, como parte del aparataje estatal, como parte del Estado, también están sometidos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, los jueces, en esta sentencia, la Corte Interamericana se centra en la obligación de los jueces netamente, no de todos los funcionarios judiciales, de los funcionarios públicos, como hablamos antes, sino que se centra solo en los jueces. Entonces dice, esto les obliga a los jueces a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias al objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y luego dice, lo que el Poder Judicial debe realizar es un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y los derechos los derechos, principios, valores que fundan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces aquí vemos cómo este ya es el primer caso en el que la Corte ya se atreve a decir netamente y directamente que hay un control de convencionalidad. Pero aquí la Corte se limita a decir que este control de convencionalidad lo deben hacer solo los funcionarios judiciales. La Corte no dice mucho más sobre otros funcionarios, sino que se limita a los jueces, a la función judicial. Posteriormente, igual en el 2016, un par de meses luego, la Corte Interamericana emite el caso de los trabajadores cesantes y otros versus Perú. Aquí, en cambio, la Corte lo que dice es, ya no dice cómo se debe hacer una especie de control de convencionalidad, sino que dice hay una obligación
de que se haga control de convencionalidad. En el primer caso que vimos de Almonacid Arellano, ahí lo decía como si fuera una potestad, o sea, se puede ejercer una especie de control de convencionalidad, mientras que en este caso de los trabajadores cesantes y otros versus Perú ya dice directamente que hay una obligación de ejercer control de convencionalidad cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, porque los jueces se encuentran sometidos a la Convención Americana y la deben respetar. Aquí habla también la Corte Interamericana de una obligación de oficio, o sea que no importa que las partes no lo aleguen, sino que lo importante es que los jueces hagan este control de convencionalidad de oficio, sin que nadie les alegue, siempre tienen que hacer deben contrastar y verificar que las normas internas no se contrapongan a la Convención Americana y dice, bueno, esto obviamente lo deben hacer en el marco de sus competencias. Sin embargo, lo importante de este caso es que ya no lo ve como una potestad, sino como una obligación que tienen los jueces y además lo pone como una obligación de oficio. Luego, otro de los casos importantes establecidos a nivel interamericano es el caso Boyce y otros versus Barbados. En este caso, lo que la Corte Interamericana establece es que el análisis de la Corte Suprema de Barbados no debía haberse limitado a evaluar si es que una ley era inconstitucional, sino que debía haber analizado si es que esa ley era convencional. Cintia, tenemos una pregunta. Podemos activarle el micrófono a Cintia. Creo que tenemos un inconveniente. Mientras tanto, podemos continuar y me puede plantear su duda a través del chat, por favor, doctora. Listo, entonces seguimos. En este caso, les estaba comentando que lo que mencionó la Corte Interamericana es que los tribunales de Barbados tenían la obligación de verificar si es que esta ley impugnada restringía no solo los derechos establecidos en la Constitución, sino también los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí una vez más dijo, el Poder Judicial tiene la obligación de ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí algo importantísimo que dijo la Corte Interamericana es que no solo debe hacerse un análisis entre la Convención Americana de Derechos Humanos y las leyes internas y los actos internos, sino también que se deben tomar en cuenta las interpretaciones que se hayan hecho respecto de un derecho. Entonces, si es que la Corte Interamericana ya se pronunció respecto al contenido y alcance de un derecho, esa interpretación también es obligatoria al momento de analizar el control de realizar el control de convencionalidad. Estos son los casos que nos llevan a comprender de dónde viene el control de convencionalidad. Y solo antes de seguir, hay otro caso que también es muy importante en este análisis y ese es el de Eliodoro Portugal versus Panamá. En ese caso, la Corte interpretó un poquito más allá cuáles son las obligaciones derivadas del control de convencionalidad. Una de esas es que los estados tienen la obligación de suprimir normas, prácticas, actuaciones de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantías y derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o que de alguna forma desconozcan los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la segunda obligación, en cambio, es que los estados expidan normas y garanticen el desarrollo de prácticas, de actos y de políticas que permitan el ejercicio de esos derechos. Entonces aquí dijo como, bueno, vamos un poquito más allá, no tienen como solo la obligación de hacer este análisis, sino que al hacer este análisis tienen que verificar como cuáles son las consecuencias, ya sea suprimir normas o expedir nuevas normas o modificar normas, como les había comentado anteriormente. Unas generalidades importantes del control de convencionalidad son que
como les había mencionado a lo largo de esto y no quisiera que se nos obligue, que no se nos olvide, es que todas las autoridades nacionales, sin importar su cargo, tienen la obligación de realizar un análisis de compatibilidad entre los actos y las normas nacionales, los actos y normas nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otra cosa importante a considerar es que se deben tomar en cuenta no solamente los derechos reconocidos en un tratado, sino también la interpretación que se ha hecho respecto de este tratado. Entonces, no es suficiente con que se haga un análisis de convencionalidad con los preceptos tal cual como se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que siempre se tiene que acudir a esa interpretación. No olvidar tampoco que existe la obligación y hay obligación de oficio de hacer control de convencionalidad. Este ejercicio interpretativo además debe ser realizado en respeto y en observancia del principio pro homine, que consiste en siempre aplicar la interpretación más favorable para el goce y ejercicio de los derechos de las personas. Y aquí hay un debate que radica en que si es que se debe hacer un control de convencionalidad entre lo establecido en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, por un lado hay quienes dicen no, porque la Constitución es, en la Constitución radica el poder originario del Estado y en lo que se funda el Estado, entonces como no hay nada más allá que la Constitución. Pero, en cambio, hay otras personas que a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 484 del 11 de enero del mismo año, estableció que cuando se refiere a leyes internas, se refiere a que eso es aplicable a cualquier legislación nacional, para las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales. Entonces, ese control de convencionalidad, considerando la Constitución, debe ser realizado también en este sentido, no solo respecto de normas inferiores o infraconstitucionales, sino que el control de convencionalidad también puede ser realizado entre la Constitución y lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hasta aquí no sé si tengan una pregunta o si es que pudimos obtener la pregunta que nos estaban haciendo hace un momento. Claro que sí. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se la considera como parte del bloque de constitucionalidad en relación con el artículo 426 de la Constitución de la República del Ecuador? Muchas gracias por la pregunta. En efecto, como les mencionaba, al momento de hacer el control de convencionalidad, debemos también tomar en cuenta las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana en este caso, y una opinión consultiva contiene las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una determinada cuestión que se ha puesto en conocimiento de la Corte Interamericana. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, pero la opinión consultiva que establecía que se debe reconocer las identidades de género diversas, mucha gente dice no, porque la opinión consultiva no es obligatoria, pero más bien sí es obligatoria en el sentido de que al momento de efectuar el control de convencionalidad siempre tenemos que reconocer y tenemos que hacerlo con base en las interpretaciones que ha hecho el organismo autorizado respecto de un determinado derecho. Entonces, dado que la Corte Interamericana en una opinión consultiva ya lo dijo, así no sea para Ecuador, sino por ejemplo para Costa Rica, para Bolivia, igual se debe considerar el contenido de esa opinión consultiva al momento de hacer el control de convencionalidad. Y decir que si es parte o no del bloque de constitucionalidad. Existen quienes consideran que sí, justamente porque al ser una interpretación autorizada de un organismo que tiene la competencia para ello, entonces sí es parte del bloque de constitucionalidad. Muchísimas gracias por la pregunta y creo que con eso podemos pasar. Yo les había dicho que quería como revisar algunas decisiones importantes de Corte Interamericana respecto al control de convencionalidad. Una de esas es el caso del señor Cabrera García y Montiel Flores. En este caso, la Corte Interamericana estableció que las autoridades internas
están sujetos a lo establecido por la ley y por eso tienen como la obligación de respetar estas normas y de actuar conforme a estas normas, pero sin quitarle la importancia a lo que acabo de decir. Cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los órganos, incluidos los jueces, están sometidos a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que tienen que siempre velar porque lo sucedido a nivel interno, al momento de emitir sus decisiones, sean o se encuentren acorde a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, si es que un funcionario judicial se encuentra redactando una sentencia, no debe hacerlo solo como considerando la Constitución, como les decía, sino siempre acudir a los tratados internacionales de derechos humanos, ya sea Convención Americana, ya sea Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención contra todas formas de discriminación racial, etcétera. Y además acudir a la interpretación que ha hecho el organismo competente para ello. Otro de los casos que tenemos también es el de la última tentación de Cristo. En este caso, en contra de Chile, el gobierno chileno lo que había hecho es decretar que esta película no podía ser vista y la censuró a esta producción cinematográfica. Y la Corte en este caso determinó que esta censura incumplía con el deber de adecuación de las obligaciones establecidas en la Convención Americana, expresamente el de libertad de expresión, con las normas de derecho interno. Entonces le ordenó que modifique esta norma y que se evite así la censura previa para que no se repitan este tipo de casos. Luego, otro de los casos que tenemos también es el de Fontevecchia de Amico versus Argentina. Este caso se relaciona también con libertad de expresión de dos personas que eran director y editor de una revista. Y en este caso, la Corte Interamericana, una vez más, hace como este análisis de convencionalidad de estos, de los artículos establecidos que que también determinaban una suerte de censura previa. Otro de los casos también es el caso Hellman versus Uruguay. En este caso, la Corte Interamericana estableció que cuando un Estado es parte de un tratado internacional, una vez más, todos los órganos, todos los servidores públicos están sometidos a este tratado, por lo que deben siempre velar porque sus actuaciones no se contrapongan al objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego también establecieron que, como les había mencionado, como la Corte solo establecía que los jueces eran los obligados para ejercer control de convencionalidad, y luego esto se fue extendiendo a todas las autoridades del Estado. Entonces, aquí también se vuelve a hacer este reconocimiento. Y luego ya a nuestro, recorriendo el control de convencionalidad a nivel de la Corte Constitucional, yo he querido centrarme en una sentencia que es la número 1118-CN. En esta sentencia, la Corte Constitucional lo que hizo es justamente un control de convencionalidad entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo establecido el, em, en la Constitución y en el Código Civil. Y lo que hizo fue interpretar si es que la disposición constitucional de que el matrimonio es solo entre hombre y mujer era una interpretación literal y no podía ser cambiada, o si es que solo era como un tema ejemplificativo. Entonces, aquí la Corte analizó que el matrimonio era un derecho y para ello recurrió a la opinión consultiva 2417, y aquí dijo esta opinión consultiva 2417 en la que la Corte Interamericana estableció que el matrimonio es un derecho y que no está restringido a parejas heterosexuales, sino que es un derecho para todas las personas sin importar su orientación sexual. Es una interpretación auténtica y además es vinculante de las normas de la Convención Americana, que son parte del bloque de constitucionalidad. Entonces la Corte hizo este control de convencionalidad y además algo importante que dijo la Corte en esta sentencia es que el control de convencionalidad no se debe hacer solo respecto de jurisprudencia interamericana,
sino que se tiene que hacer un control con todo, respecto de todos los tratados y de todos los instrumentos que se derivan de otros sistemas, como por ejemplo, les decía, Naciones Unidas o el Sistema Andino de Integración. En Naciones Unidas tenemos muchísimos tratados internacionales y además cada uno de esos tratados tiene una interpretación o un órgano encargado de esa interpretación, y al ser un órgano autorizado para esa interpretación, eso hace que también se deban respetar lo establecido por esos órganos. También en esta sentencia, algo importante que mencionó la Corte Constitucional es que el control de constitucionalidad se complementa con el control de convencionalidad. Y dijo, esto además hay que hacerlo de oficio. Luego dijo también las autoridades, el control de convencionalidad lo deben hacer las autoridades públicas, siempre en el marco de sus competencias. También se refirió a que el control se debe hacer con los tratados y las interpretaciones autorizadas que hemos hablado. Y luego dijo, pero también se aplican las opiniones consultivas. Entonces, recordemos que si es que se encuentran con una opinión consultiva de, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el contenido de esa interpretación consultiva también es aplicable al momento de resolver un caso en concreto. De esas interpretaciones, lo que decía la Corte es que se deriva todo el Poder Judicial, lo que incluye no solo a juezas y jueces, sino también a fiscales, a defensores públicos, y en general a todas las personas que se relacionan con una función pública. Luego también dijo la Corte Interamericana que lo que se debe garantizar es que siempre exista un diálogo entre cortes internas y Corte Interamericana. Que no nos olvidemos que hay unas cortes de organismos internacionales de protección, que hay organismos destinados para poder hacer estas interpretaciones, con quienes se debe mantener una suerte de diálogo y de respeto de lo alegado por y de lo desarrollado por estos organismos o mecanismos internacionales de protección de derechos. Tenemos una pregunta de Janet Chauvin. Doctora, buenas tardes. Por favor, puede realizar su pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Realmente me parece muy importante, no sé si estoy confundida, con relación a la opinión que ha dado la Corte Interamericana sobre la restricción de la libertad, especialmente en procesos penales, esto es sobre la prisión preventiva, y la visión que tiene con relación a esta misma medida cautelar dentro del proceso de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador. No es lo mismo juzgar un proceso de índole penal que un proceso de violencia de género, como el caso de Paola Guzmán Albarracín. En todo caso, generalmente se toma a la ligera esto de aplicar la prisión preventiva. Los y las juezas entendemos que es una medida de última ratio, pero en la misma sentencia de Paola Guzmán Albarracín dice el hecho de que se haya demorado la investigación, el hecho de que no se haya dado una diligencia debida, oportuna, permitió la fuga del infractor. Es así como nosotros, al menos las juezas de violencia contra la mujer, no tenemos la opción de verle a la prisión preventiva únicamente como última ratio, sino tenemos que sopesar, en caso de no dar esto, está el riesgo del proceso, está el riesgo en la obtención de medidas, pero yo me doy cuenta que cuando se presenta, por ejemplo, un habeas corpus, que llega incluso a la Corte Nacional o incluso a la Corte Constitucional, como que se olvidan de esta sentencia. Se olvidan de que en un habeas corpus, en caso de una violación, por ejemplo, no existen los derechos solamente del privado de la libertad. Existen los derechos de las víctimas. Y la Corte Interamericana en la sentencia Paola Guzmán Albarracín está diciendo no impunidad. Tenemos una opinión consultiva que se refiere a María da Penha dos Santos de Brasil, igual sobre violencia doméstica. Pero resulta que se da tanta popularidad que la prisión preventiva es de última ratio y todo,
pero no se le enfoca esta visión de género que la misma sentencia está diciendo. Y yo me atrevería a decir que no solamente en la Corte Provincial, sino en la Nacional y más aún en la Corte Constitucional, que nos ha dado incluso sentencias de habeas corpus en las que les aceptan porque consideran que hay caducidad cuando no hay una sentencia ejecutoriada. En todo caso, si estamos hablando del control difuso de convencionalidad, ¿cómo quedaría la Corte Constitucional al no aplicar la sentencia de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador con relación a la no impunidad en delitos sexuales o de violencia de género? Muchas gracias, doctora Egas, por su oportunidad. Muchísimas gracias por su pregunta, Janet. Lo que usted menciona es un tema muy complicado y entiendo la dificultad en el momento de ordenar una prisión preventiva en estos casos de violencia, de género sobre todo, que tanto daño hacen a las mujeres sobre todo. Y entiendo además la sensibilidad del caso y todo lo que usted me menciona. Sin embargo, el tema con la prisión preventiva es que hay jurisprudencia reiterada justamente de Corte Americana que siempre debe ser de última ratio. Y claro, está por otro lado el riesgo de fuga. Pero si es que los jueces pueden justificar que esa medida era idónea, que era proporcional, que era de última ratio, porque además había, por ejemplo, riesgo de fuga o porque además había riesgo de que el procesado contamine el proceso y que por eso era necesaria la prisión preventiva o no, si es que pueden justificar eso, puede emitirse la prisión, puede ordenarse la prisión preventiva, pero nunca olvidando que es una medida de última ratio porque además hay principios de presunción de inocencia. Y el tema en el caso de Paola Guzmán, en que se declaró la responsabilidad del Estado por esta violencia en el contexto educativo en contra de una adolescente, sí fue que hubo violaciones al tema de debida diligencia, pero en este caso en particular fue grave, no necesariamente por el no haber ordenado la prisión preventiva, sino porque el Estado primero estaba investigando por un delito que no se correspondía a la realidad, estaba investigando por estupro, entonces esto prescribió, entonces igual el Estado ya no podía investigar, entonces la responsabilidad del Estado radicó netamente en esta falta de debida diligencia en la investigación, no en la orden de prisión preventiva, o sea, sino que la prisión preventiva debe ordenarse únicamente cuando se puede justificar que que es necesaria, que es proporcional, que el procesado puede interferir en el proceso de alguna forma o que hay riesgo de fuga. Si es que se justifica todo esto, se ordena la prisión preventiva, pero en el caso de Paola Guzmán fue un poco distinto el tema de la responsabilidad estatal. Y no sé si es que alguien más tiene otra pregunta. Antes de continuar. No tenemos más preguntas, doctora. Podemos continuar con la capacitación. No, sí, tenemos una pregunta del doctor Milton Pozo. Doctor Milton, por favor, ¿puede reactivar su micrófono? Ok, podemos escucharlo. Doctor, buenas tardes. Tenemos un problema con su audio, doctor. No sé si podemos revisar. Ahí. Sí, ahí efectivamente, ahí lo escuchamos muy bien, doctor. Perdón, estaba con el Bluetooth. Gracias. Bueno, un saludo cordial a todos los presentes. Felicito la capacitación que están dando. Con respecto a la prisión preventiva que ustedes hacen referencia, quisiera acotar más que lo que ustedes ya han indicado sobre el principio de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad. Es decir, esos tres principios tienen que acoplarse para la prisión preventiva que debe el fiscal, ¿sí?, fundamentar ante un juzgador los requisitos establecidos en el 534 del Código Orgánico Integral Penal. Si la Fiscalía no fundamenta en legal y debida manera, sí, los juzgadores, ¿cómo podemos, sin esa debida fundamentación, generar una motivación clara y precisa para poder fundamentar una prisión preventiva? Esto por un lado. Yo soy juez de tribunal penal, es decir, a veces llegan causas al tribunal, pero que están con medidas alternativas.
y vienen en audiencia de juzgamiento fiscales sin fundamentar. Entonces nos complican un poco a nosotros la motivación por la cual se puede generar a la larga, como usted decía, doctora Joana Egas, un habeas corpus y podrían fundamentar tratados y convenios internacionales por la falta de motivación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tienen que ser capacitados claramente la fiscalía para que aprendan a fundamentar, aunque les duela que les diga esto, pero con el debido respeto y con el cariño del caso, tengo que decirlo. Sí, tienen que aprender a fundamentar para que los juzgadores no tengamos el problema de la motivación. Sí, ya que existen en el artículo 534 tres tipos de circunstancias que se dan para una debida motivación. La relación de cómo los hechos delictivos se ajustan a una sanción superior a 1 año. Los elementos aportados por fiscalía que permiten razonadamente concluir que el procesado es autor o cómplice. Y la justificación de que las medidas alternativas son insuficientes para evitar el riesgo procesal de una privación de la libertad. Esto apegados a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Estos principios, el de idoneidad, conlleva a que la orden de prisión preventiva resulta un medio útil para contrarrestar razonablemente el riesgo procesal que se trata de evitar. La necesidad, que guarda relación con que la prisión preventiva debe de adoptarse cuando sea la prisión preventiva estrictamente necesaria para asegurar a la persona procesada y que no eluda a la administración y a la actuación de la justicia. Y la proporcionalidad, que sería como la disometría o dosimetría penal, es decir, el análisis proporcional de acuerdo a la pena, una vez realizado un juicio de ponderación que determine si se salvaguarda o no la eficacia del proceso penal. Es proporcional frente al alto nivel de afectación que se pueda generar con un procesado en libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la normativa procedimental es de derecho público, al ser de derecho público es de estricto y obligatorio cumplimiento para los administradores de justicia. Es decir, nosotros como administradores de justicia no podemos hacer una interpretación extensiva a la norma. Es decir, que si nosotros generamos una interpretación extensiva a la norma para facilitar cualquier tipo de partes procesales, estaríamos obrando de manera parcializada, perdón. Y si estamos obrando en parcializada, no vamos a obtener nada. Entonces, con respecto a esto, debemos de indicar, o debo de indicar, según mi criterio, que existe el derecho es transformador. Es decir, tenemos que tomar en consideración, como usted dice, doctora Joana Egas, los tratados, convenios, pactos internacionales y fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo estaba escuchándole que hablaba del caso Tibi. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo, porque el derecho es transformador y tenemos que tomar en consideración los tratados y convenios internacionales, pero para ambas partes, ¿sí? Para ambas partes. ¿Por qué? Porque no podemos obrar parcializadamente. Y en ese sentido, existen tratados, convenios, pactos internacionales, declaraciones universales de derechos humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pactos civiles y políticos. Entonces, esa sería una premisa de lo que quería tratar de indicar para que se tome en consideración al respecto y que también la Fiscalía se pronuncie en ese respecto de que fundamenten bien los requisitos establecidos para Disculpas generar por la prisión preventiva. interrupción, pero por la premura del tiempo tenemos que continuar con la capacitación. Muchísimas gracias por su aporte y doctora Lloregas, por favor, puede continuar con la capacitación. Muchísimas gracias, doctor Milton, por sus aportes. Como usted menciona, es muy importante que siempre esté fundamentada la necesidad de la orden de prisión preventiva. Si no, es muy difícil para los funcionarios judiciales que la puedan ordenar si no tienen los elementos para poder ordenarla. Y con eso podemos continuar. Un cierre de esta presentación es el derecho al doble conforme que yo les había estado mencionando. Aquí, cómo está estructurado el sistema penal actualmente es que se declara, digamos, se hace un análisis
de culpabilidad o no culpabilidad en primera instancia. Digamos que en este caso se ratifica el estado de inocencia de una persona. Luego, en segunda instancia, se revoca ese estado de inocencia y se declara la responsabilidad penal de una persona. Entonces, aquí vemos que tenemos sentencia A y sentencia B contradictorias. Según el derecho al doble conforme, no puede existir una sentencia condenatoria en materia penal sin que un superior no la revise. Entonces, cuando se presenta un recurso de casación, la casación, por su naturaleza y sus limitaciones legales, no permite el análisis de la prueba ni de los hechos, sino que se centra netamente en errores de derecho. Entonces, el sistema está configurado así y no tendría una persona que tiene una sentencia condenatoria dictada en una sola instancia una posibilidad de que un superior revise esa condena. Entonces, ante este problema, en el primer voto salvado de la jueza Salazar, del caso 1486-14 EP, lo que la jueza hizo fue decir, a ver, aquí hay un problema en cómo está configurado el sistema, pero ella dice, a ver, hay que hacer un control de convencionalidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que las sentencias condenatorias deben ser siempre revisadas por un superior. Entonces, más o menos la idea es que haya 2 sentencias condenatorias para que una persona vea satisfecha su derecho al doble conforme. Entonces ella dice, a ver, como no está consagrado este derecho en la Constitución, pero sí está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces hay que hacer un control de convencionalidad. Posteriormente, más o menos un par de meses después, la Corte se hace a este voto salvado y dice, sí, hay un problema de cómo está configurado el sistema, pero decide optar no por tanto el control de convencionalidad que mencionaba la jueza, sino porque había una laguna estructural en cómo estaba configurado el sistema. Entonces aquí vemos cómo este tipo de ejercicios de control de convencionalidad hacen que las normas y cómo están estructurados los sistemas de justicia muchas veces se transformen para poder garantizar los derechos que están reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Con esto finalizo mi presentación el día de hoy. Si es que tienen alguna otra pregunta, podemos resolverla en este momento. Y si no, muchísimas gracias. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, aunque a continuación nos acaba de llegar una y es la siguiente. Un juez del Ecuador puede, en una acción de protección, por considerar que existe violación a derechos constitucionales, aplicar directamente una opinión consultiva dirigida a otro Estado, o es preferible que eleve a consulta de la Corte, sin olvidar que la consulta de norma es una norma jurídica. Muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, un juez o jueza puede aplicar directamente lo establecido en una opinión consultiva, así esta opinión haya sido emitida respecto de otro Estado. Entonces, por ejemplo, la opinión consultiva 2417 que la Corte Constitucional aplicó en el caso de matrimonio igualitario, era una opinión consultiva que se hizo respecto del Estado de Costa Rica. Pero aún así, la Corte dijo, esta opinión consultiva fue emitida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano competente y facultado para hacer interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, cogió esa interpretación y la aplicó directamente, de hecho, para poder declarar la constitucionalidad y el reconocimiento del matrimonio como un derecho humano que es aplicable para todas las personas independientemente de su orientación sexual. Entonces, en resumen, sí es aplicable a una opinión consultiva, así no haya sido emitida respecto de Ecuador, sino respecto de otro Estado. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición y por responder todas las interrogantes que han surgido referente al control de convencionalidad. Nos permitimos recordarles a todos nuestros participantes que deberán estar pendientes a su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante del presente curso. Les esperamos el próximo miércoles, donde abordaremos otra temática importante sobre el uso de la herramienta de búsqueda de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los estudios gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país.
Les invitamos a visitar nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Spotify, YouTube. Podrán encontrarnos como @CDG-Ecuador. De igual manera podrán encontrar temas de derecho constitucional en nuestra sección El CDE te explica, donde abordamos temas de gran relevancia, como en esta ocasión estamos recordando los videos informativos sobre el habeas corpus. Además, les invitamos a escuchar nuestro podcast Constitucionalmente Hablando, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional del Ecuador. Muchísimas gracias por su participación, que tengan un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles para poder continuar con este programa de formación. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.